Muy buenas tardes entonces a este primer encuentro del ciclo del Seminario Hermenéutica y Espiritualidad que coordinamos con Daniel Goldman, que está ahí. Daniel, ¿qué te parece si explicas en unas palabras qué es lo que intentamos hacer en este seminario? Después yo puedo presentarla a Silvia y luego arrancamos. Silvia, no te veo ahora, pero gracias por estar aquí, por aceptar participar de este encuentro. Y bueno, eh, te dejo la palabra, Daniel. Bueno, buenas tardes y gracias a todos por participar en este encuentro y gracias a Silvia, que la conozco desde hace muchos años, ¿sí? de otros ámbitos, de ámbitos sociales. Bueno, el objeto por ahí de estos encuentros que tienen que ver con hermenéutica y espiritualidad es elaborar algún tipo de lenguaje distinto, diferente, relacionado con aquellas cuestiones que tienen que ver con ciertos aspectos de la religiosidad y entender y comprender otras alternativas, ¿sí? Que se presentan tal vez desde una visión que no sea tan europeizada de lo que entendemos y comprendemos como espiritualidad, religión o religiosidad. Y el resto no lo tenemos todavía muy claro, así que seguiremos buscando, ¿sí?, las respuestas, y por eso estos encuentros. Y la verdad que nos sentimos muy contentos de contar con vos, Silvia, en esta oportunidad. Carlos, tenés apagado el micrófono. Es una buena indicación, ¿no? Para presentar a alguien mejor. Bueno, ahí vamos. Silvia tiene una maestría y un doctorado de la Universidad de California en Los Ángeles. Fue profesora en la Universidad de Princeton y en el College of New York, Jersey y Flaxo. Actualmente se desempeña como profesora e investigadora de la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales de la Universidad de San Martín. Dirige la revista Etnografías Contemporáneas y es co-coordinadora del Centro de Estudios en Antropología. Es autora de compilaciones sobre educación, género, salud e identidad en pueblos indígenas. Y la invitamos a ella a hablar por su trayectoria académica y su experiencia con las comunidades de las que va a hablar. Muchas gracias. Adelante, Silvia. Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Yo tengo un PowerPoint sin palabras, sin texto, porque voy a decir muchas palabras y la charla tiene que ver con las palabras. Entonces decidí hacer un PowerPoint que después quizás lo pase para que sea más, para no distraerme yo tanto, para ilustrar. Entonces doy inicio. Fue una tarde de invierno, soleada y fresca, de 1985, cuando don Julio, en mi último día de estadía en su casa, en una comunidad guaraní del norte argentino, se acercó y me dijo: te voy a enseñar Brae para que andes protegida. Vos sos joven y andás por ahí y te puede pasar algo malo. Te pueden hacer daño. Yo sabía lo que significaba la palabra Brae y el poder que implicaba. Y les respondí algo tensa que no era necesario, que yo no hablaba bien la lengua, pero que aceptaba que él dijese el Brae, esas palabras sagradas y poderosas para protegerme. Don Julio era uno de los fundadores de la comunidad. Era cacique, evangelista acérrimo y también con una reputación de brujo poderoso en la comunidad. Yo sabía que conocer Brae tenía todo tipo de implicaciones, que hay palabras poderosas que pueden proteger, curar, enamorar, enfermar y matar.
sabía de que dependía de quién las enseñaba y cómo se aprendían. Y luego cuando fui por las casas de la comunidad y comenté que don Julio me había dicho esto, sentí la aprehensión de las personas y de hecho la anticipé y no acepté, por eso no acepté aprender estas palabras que tenían tanto poder. Podían convertirme en alguien con la capacidad de hacer daño, de tener un inmanente poder. Siempre me pregunté si las palabras poderosas que enunció don Julio ese día me protegieron, porque en todos los años de viajar por diferentes lares no me ha acontecido suceso alguno de gravedad. Graciela Chamorro, que es una historiadora y antropóloga paraguaya que investiga sobre los pueblos guaraníes, dice que el elemento central de la experiencia religiosa y del discurso religioso de los pueblos guaraníes es la palabra. Los términos que se refieren a la palabra poseen sobre todo una esencia espiritual y abren caminos para entrar al pensamiento indígena e intentar describir la forma en que ellos traman y dimensionan la vida hacia lo descendente. La espiritualidad, la religión o la experiencia religiosa de los pueblos indígenas y en particular de los guaraníes, a los cuales me voy a referir porque sería muy complicado hablar de los pueblos indígenas en general. Voy a referir a un grupo en concreto que yo conozco y que por supuesto, como todos los pueblos indígenas, han estado atravesados por situaciones sociohistóricas y políticas que sabemos muy adversas. Hay una expresión muy mencionada cuando yo hablo con guaraníes, que es la expresión ñandereco, o ñandereco, depende del país donde se lo diga, que es nuestro modo de ser, nuestro modo de estar en el mundo, eso que nos diferencia de los otros. De alguna manera voy a hablar un poco de eso, de ese ñandereco. En esta charla voy a dar un breve, muy breve acercamiento a la experiencia religiosa guaraní, a partir de dos aspectos que se van a ir entrelazando con muchos otros aspectos de la vida espiritual, y me refiero a las palabras y a las plegarias. Como estas además se imbrican y ejercen poder en la vida de las personas, de los animales, de las plantas, del clima, de la naturaleza, de las relaciones sociales. Hablar de la palabra implica el mundo espiritual y el mundo comunitario y político. La plegaria es la relación directa con todos los aspectos de lo cotidiano. La vida religiosa de los guaraníes, como muchos otros pueblos, no se puede escindir de la enorme e inconmensurable influencia del cristianismo en todas sus vertientes, son muchas de ellas, y de hecho voy a hablar hacia el final sobre esto, porque no podemos hoy en día separar el profundo impacto de, en particular, el evangelismo protestante y otras denominaciones. Tampoco voy a ahondar en la historia, porque eso sería otra charla, pero sí mencionar la importancia que tuvieron entonces los primeros misioneros que llegaron y que tuvieron contacto con los guaraníes en el siglo XVI, particularmente franciscanos y jesuitas, que algunos de ellos en esa época decían y escribían, bueno, que no hay creencia alguna en Dios, que manifestaban o adoraban los truenos, y que los indígenas no tenían ni fe ni ley. Va a ser muy posterior, fines del siglo XIX, principio del XX, donde se va a empezar a investigar mucho en torno a la cosmovisión y a la religiosidad. Quiero también enfatizar, porque veo que hay colegas míos hoy presentes, que esto no es exactamente una charla académica, digamos. No tengo citas bibliográficas, no hay enfoque teórico en esta charla. En realidad lo que voy a hacer es un enfoque de lo que yo me dedico, que es la antropología y en particular de la etnografía, que es cómo conocí, aprendí sobre la vida religiosa, espiritual de los indígenas a través de la convivencia con ellos, a través de eso que hacemos en antropología, que es acercarnos a un grupo, vivir con ellos y registrar lo que dicen, lo que hacen y sus experiencias de vida. Entonces voy a empezar con la palabra. A la palabra en guaraní se le dice ñe, que también quiere decir idioma. Y para muchos estudiosos de la cultura guaraní, especialmente los curas que la han estudiado bastante, dicen que la palabra es la esencia de la teología y de la espiritualidad. Yo le pregunté a Elías Caurey, que es un investigador guaraní y escritor y poeta, qué significaba para él el ñe. Y me dijo, no se puede
separar la espiritualidad de la palabra, porque la palabra lo explica todo. El ñe es fundamental para entender la vida espiritual. Sin ñe no podemos entender la vida espiritual. Es la comprensión de la vida para seguir viviendo. Esto fue lo que él me indicó. Y acá sí quiero citar a un gran investigador de la cultura guaraní, que fue Bartomeu Meliá. Meliá fue un cura español que vivió, se mudó a Paraguay en la década de 50, 1950, falleció el año pasado, y en un hermoso libro que se llama Elogio de la lengua guaraní, dice lo siguiente: quien ha encontrado palabras buenas, lo ha encontrado todo. Si el guaraní es una cultura de la palabra, esto es, del decir, del decirse, del ser dicho, toma asiento una palabra cuando un nuevo ser es engendrado. Toma pie en la morada terrenal la palabra cuando nace. El guaraní es su palabra cuando recibe su nombre. Muere aquel de quien se le separa la palabra. La vida del guaraní se define a sí misma en función de una palabra singular y única que hace lo que dice. Para las guaraníes, el alma no se da enteramente hecha, sino que se hace con la vida de la persona. Y el modo de su hacerse es su decirse. Toda la vida del guaraní se estructura para ser fundamento y soporte de palabras verdaderas. La creación del mundo y del hombre son vistas como palabras dichas y participadas. Crimen y castigo del guaraní es quedarse sin las palabras. Dice Meliá. Hablar bien, hay una expresión para el hablar bien, es decir bellas palabras, ñepora o ñepora, palabras bellas que agraden a las personas, pero que agraden a los seres espirituales. Siguiendo con Meliá, la palabra, el nombre, la oración, el canto, la invocación medicinal, la profecía, la exhortación política religiosa, todas estas formas son la forma privilegiada de la religión guaraní. El guaraní es religioso porque se hace palabra, y haciéndose palabra, participa del ser de los primeros padres, padres de las palabras alma. Entonces, me quiero referir dentro de esta noción de la palabra a las palabras en guaraní que mencioné al inicio, con la viñeta en el norte. Y esta es la noción de brae. Brae son palabras, oraciones breves, enunciadas con un ritmo lento, pronunciadas de modo casi imperceptible, casi audible. Son capaces de crear, alterar, modificar un cierto estado dado de las cosas y de las personas. Son tan poderosas que pueden causar daño, enamorar, alterar la vida humana. Siempre son en la lengua guaraní y son secretas y mágicas. Estas palabras son, incluso decir brae es fuerte para muchos guaraníes. No les gusta mencionar esta palabra por su carga poderosa. Y muchas veces son reveladas a los chamanes, que se llaman ipaye, o a los brujos, que se llaman imbaecuá, del cual en un ratito voy a hablar, durante el sueño, en el estado onírico, por lo cual no son conocidas por las personas en general. El conocimiento se obtiene a través de la transmisión intergeneracional. Hay quienes son conocedoras con fines muy específicos, por ejemplo, curar, hacer el mal, o para solucionar problemas afectivos. Eso me recuerda a Don Gómez, un hombre de gran sentido del humor, que siempre que iba al norte lo visitaba, incluso se alojó en mi casa acá en Buenos Aires, y Gómez era un activo miembro de la Iglesia Evangélica, y yo nunca imaginé que él supiera, que conociera los brae, hasta el día que me invitó a su casa. Y me cuenta que se especializa en temas del corazón. Y le digo, ¿qué quiere decir eso? Me dice, bueno, te hago pasar al interior de la casa, una muy humilde casa de una sola habitación, y don Gómez saca fotitos carné, un montón de fotitos carné, y me dice, bueno, yo tengo el poder de hacer que la gente se enamore. Entonces viene gente y me dice, bueno, yo quiero que ser correspondida, o me dejó mi novio, mi marido, y entonces, enunciando estos brae sobre la persona a enamorar, él logra que la gente se enamora. También hay brae de hombres que les gustan mucho las mujeres y conocen estos brae que les sirve para enamorar. Entonces hay personas que poseen ese poder
denunciar estos virae, que involucra una memorización muy potente. Entonces se enuncian como un murmullo y se deposita una enorme confianza y una creencia en el poder de estas palabras. Hay mujeres que las conocen para curar enfermedades de sus hijas, las abuelas también conocen virae para curar a sus nietas, y a veces aparecen términos del cristianismo en algunos de estos virae, esto se ve más ahora, pero son también importantes para un cazador que va al monte a cazar, porque necesita protegerse de algo, de algún ser sobrenatural, algún ser espiritual dañino que encuentre en el monte, o de las víboras que puedan picar. Son entonces tan poderosas que pueden enfermar, incluso matar. El virae entonces es temido, porque puede enunciar una palabra que cause tanto daño. Son un instrumento ritual y un instrumento mágico. En particular, los virae también me llevan a pensar en ciertas personas que tienen la capacidad de hablar, de ser oradores en la comunidad. Entonces hay una palabra muy hermosa que se llama Nye Iya, que quiere decir algo así como el dueño de la palabra, pero no en un sentido de posesión, sería una especie de guardián, cuidador, orador de la palabra. Y son personas en las comunidades que poseen la habilidad de hablar bien. Son excelentes oradores y a través del poder de sus palabras pueden aleccionar, guiar, mediar o buscar un consenso cuando hay momentos de tensión y de crisis en una comunidad. Además, conocen las historias del pasado. El pasado pasado o el pasado mítico, por llamarlo así, para el cual hay un término también específico. Entonces, estos hombres acuden a las asambleas comunitarias y hablan cuando se les da un espacio para hablar, para poder calmar, apaciguar, mediar, como me refería anteriormente. Pero además, tienen un rol muy importante en algo del cual voy a charlar en un momentito, que es la fiesta, una fiesta muy importante, ritual, que se llama el arete, mal traducidos como carnaval al castellano, y ahí también van a tener un rol en darle un cierre a esa fiesta ritual. Pero para seguir con la palabra, es importante también que haga referencia a un concepto que los preocupó muchísimo a los primeros misioneros, a todos los misioneros les preocupó muchísimo, que es si hay un Dios, si hay una figura o no de Dios. Y lo que encontraron los primeros misioneros que fueron es, no, esta gente no cree en Dios, pero esta gente, digamos que tiene una creencia en el poder del trueno. Entonces tomaron la palabra que era para trueno y tradujeron, al traducir las Biblias y a tratar de evangelizar, usaron esta palabra que es tumpa, que en realidad es un plural, porque hay muchos tumpas. Los tumpas son los seres que, la expresión más sagrado, digamos, de lo guaraní. Son animales, muchas veces, estos tumpa, que están en el mundo para proteger y cuidar de todo lo viviente. Y uno de los más importantes tumpas es el del ñandú del animal. De hecho, la Vía Láctea es, especialmente en estos lugares donde uno ve claramente el cielo, la Vía Láctea es el ñandú, así alargado, una especie de protectora de los seres vivientes, especialmente de los animales del monte. Pero vinculado también con los tumpa, hay otra categoría importante que son los cailla, que son los dueños y los cuidadores de animales específicos. Estos cailla responden a los tumpareta a los cuales me referí. Y los caillaretas siempre hay que solicitarles permiso para cazar, para buscar leña, para sembrar en la chacra, para todo necesita las personas pedir permiso. Y este permiso se pide a través de rogativas o plegarias. Estos cuidadores ayudan a los humanos, los proveen de comida, en tanto los humanos a través de acciones rituales y sus palabras los respeten. Que la cacería es interesante porque es un momento sacro también, no es para cualquiera y no todos los hombres
cazan o van al monte. Hay que estar preparado para eso. Hay hombres que no tienen, o que tienen mucho temor a ese ingreso al monte, pero no se puede matar a un animal, por ejemplo, por placer, y no se puede matar más de lo necesario, ni dejar a un animal herido. Y esto me recuerda a una visita que realicé a don Alejandro en una bella comunidad en la ladera de los cerros. Yo sabía que don Alejandro, que es docente, es también cazador. Entonces lo fui a visitar y le dije, don Alejandro, ¿me puede contar sobre la cacería, su experiencia con la cacería? Y entonces me dice, sí, pero me tengo que preparar para hablar. Entonces le pide a su esposa que le traiga hojas de coca, para mascar las hojas de coca. Comienza a mascar las hojas de coca, forma la cuyico, que es la bolita que se hace con las hojas de coca, y después de un rato me dice, ahora estoy preparado para hablar, y te puedo contar lo que me ocurrió. Me dice, un día yo estaba, una noche anterior, preparado para ir a cazar, y tuve un sueño de que algo malo iba a acontecer. Pero igual decidí ir a cazar por la necesidad. Entonces se va a cazar con su escopeta, encuentra una corzuela, que es un tipo de ciervo, le dispara y la hiere, y la corzuela se escapa. Frente a esto quedó sumamente preocupado don Alejandro, regresó a su casa y se sintió enfermo, lo atormentaba el haber dejado al animal herido. El Caïlla, el dueño espiritual de ese animal, le estaba transmitiendo una enfermedad. A veces en el monte se escucha el grito de una corzuela herida. Entonces estos caïllas, estos protectores de los animales, se pueden enojar y van a atormentar a las personas en sus sueños, si no se les dejó una ofrenda, si no se hizo la rogativa que había que hacer. Siempre hay que entrar al monte preparado para justamente dejarles ofrendas. Entonces, para restablecer la salud de la persona enferma, se acude al chamán, al ipaye, que cura fundamentalmente a través de la palabra, de estos grae poderosos. También usa tabaco y hay otras maneras de curar, pero básicamente con este conocimiento de estas palabras sacras. Lo mismo ocurre con quienes se consideran lo opuesto al Oipalle, aunque es una oposición muy complementaria, que son los Imbaecuá, aquellos que causan daño, aquellos que hieren a las personas. La palabra Imbaecuá quiere decir el que sabe, el que tiene conocimiento. Es interesante y me complica un poco que sea esa la etimología, porque los Imbaecuá son considerados personas que hacen el mal, que hacen el daño, tienen la capacidad de matar, también tienen la capacidad de hacer que no llueva o que haya una plaga de ratones o de insectos en la siembra. Entonces, hay distintas interpretaciones, que no puedo entrar en todo lo que implica la brujería, pero sí el enorme temor que la gente le tiene a los Imbaecuá, incluso los evangélicos. Porque por un lado los evangélicos dicen, bueno, en realidad no hay que tener temor a estas personas, o no existen, pero también dicen sí, que la gente dice no conocer, aunque la gente sabe quién es. La palabra Imbaecuá, que quiere decir, como les decía, el que tiene conocimiento y que tiene sabiduría, es una palabra a la cual también se le teme. Es tan poderoso decir eso que la gente prefiere a veces decirlo en castellano. Y dice, bueno, el brujo, el que hace brujerías, el que hace fechorías, busca otra manera de decirlo para no enunciar una palabra que tiene tanto poder. Hay algo siempre misterioso y secreto en torno a estas personas que son los Imbaecuá, que a su vez, como digo, son conocedoras. El ipaye, que contrarresta el poder negativo del Imbaecuá, si bien hace el bien, también en él hay algo de mal, porque tiene que tener la fuerza para contrarrestar ese mal que emana de este Imbaecuá, y al cual, como les digo, se le tiene mucho temor. Entonces la naturaleza, el mundo natural, que incluye
todo, las plantas, animales, los accidentes geográficos. Cuando uno se acerca a estos espacios o entra en relación, siempre tiene que tener presente el poder que está ahí, que hay seres sobrenaturales cuidando, velando, como dirían ellos, por la vida de esto. Y acá quisiera detenerme unos minutos en un aspecto muy importante de ese ñandereco, de esta forma de vida guaraní, que es el arete, que es una fiesta, la fiesta del carnaval, mal traducido, fiesta del carnaval, pero arete quiere decir textualmente, etimológicamente, el tiempo verdadero, algo así como el tiempo primordial. Y es un tiempo, es un espacio de febrero, marzo y abril, donde todos festejo que coincide con la primera, tiene que ver con la primera cosecha de maíz, generalmente, o también tiene que ver con la época del año que florece una flor amarilla que se llama taperigua. Y entonces ahí es la celebración más importante, muy extendida, se ve en Paraguay, en Bolivia, ha sido muy incorporada también por los corsos de carnaval, aunque no tiene nada que ver con eso. Es un evento en el cual los muertos o los antepasados regresan al mundo para compartir por unos días la vida en este mundo. Entonces, lo que ocurre es que hay alguien que es el dueño de la fiesta, el dueño en el sentido del organizador, el arete illa, aquel que organiza la fiesta, que va a decir cuándo se va a iniciar. Y lo que ocurre es que los hombres, especialmente los hombres jóvenes, van a elaborar máscaras de madera para usar durante este festejo. Es un tema largo, no voy a entrar en todo lo que significan estas máscaras, complejo, pero van a hacer estas máscaras, se van a enmascarar, se va a juntar la gente en el patio de una casa, de varias casas, van a venir los músicos, se va a tocar música, se va a danzar con esta representación de los antepasados y de los familiares que están muertos, con estas almas, digamos, que vuelven a visitar a las personas una vez al año. Es una fiesta fuertemente comunitaria, es donde se produce ese comunitas absoluto de compartir lo que se hace. Las mujeres tienen la enorme tarea de preparar chicha, la bebida chicha a base de maíz fermentado. En toda América Latina hay distintas formas de preparación, puede ser con mandioca, con algarroba, pero es una bebida fermentada, y ahora también se usa mucho el vino, no solamente esto, y acá hay una especie de una intensidad muy grande durante la fiesta. La gente ríe, la gente danza durante varios días, hay mucha borrachera, una borrachera uno podría decir hasta cierto punto ritualizada, y esta borrachera es realmente un componente muy importante de la ritualidad, como es la preparación de esa chicha que se va a compartir entre todos. En este sentido, es importante pensar en esta fiesta como ese momento de comunitas, de tiempo que se detiene, como este verdadero tiempo en todo se detiene, en las actividades cotidianas, para celebrar comunitariamente esta fiesta. Si puedo, me gustaría ver si puedo compartir 2 minutos de un documental ya de hace varios años atrás, en el cual colaboré para el canal Encuentro, para que tengan vean las imágenes de esta fiesta. Así que voy a tratar de ver si puedo compartirlo. Me dicen, por favor, si se puede, si se ve. Ahí va. ¿Se ve? Sí, perfecto. Perfecto. El arete tiene relación con el maíz porque se da la gracia a la Pachamama, o sea, dueño del cogo, de la tierra, en forma de brindar de alguna manera que la producción del año ha sido buena y tiene mucho significado para los pueblos guaraníes. Nimbu, la flauta,
el angúa, la caja, tambora, que el bombo. Esos son los instrumentos que se tocan para el arete guaso. En el momento del desarrollo del arete guaso, aparecen otros personajes que son los agüeros, la máscara. Representa la presencia de nuestros antepasados. Los abuelos siempre manifestaban un mensaje muy importante, que todo lo que se usa en este momento del arete hay que ir a dejar de alguna manera, no dentro de la comunidad, sino fuera de la comunidad, o en el momento del entierro del carnaval, que el agua se lo lleve. ¿Se pudo ver? ¿Más o menos bien? Buenísimo. Bueno, esa era para tener esa imagen visual de en qué consiste. Es muy larga la fiesta, dura, perdón que quería pasar esto, ahora me acordé del PowerPoint. Es una fiesta de muchos días, se puede repetir varios fines de semana, donde hay toda otra serie de juegos, diría la gente. Hay, por ejemplo, un hombre que se disfraza de chancho, se embarra todo, y va tratando de manchar y embarrar a las personas. Hay unas partes muy ritualizadas de una lucha simbólica entre el toro y el jaguar, alguien disfrazado de jaguar, alguien disfrazado de toro, siempre gana el jaguar, y hay distintas interpretaciones de qué significa esos juegos, y hay muchos otros hombres que se disfrazan de mujeres, máscaras de distinto tipo, que ahora les voy a mostrar algunas de ellas, pero quería sí compartir un poco para tener la idea de dónde estamos. Esta es una fotografía antigua de esa presencia, la presencia franciscana, que todavía está ahí en muchas de estas comunidades. Y paso esto porque también en un espacio urbano se producen estas fiestas, aunque ahora, como han sido muy criticadas, muy prohibidas por los evangélicos, en menor grado. Este es un ejemplo de esta fiesta que vimos, ¿no? Se hace esta ronda, acá están las mujeres muchas veces sentadas por un lado y los hombres por otro lado, en este baile circular que se comparte, y con estas máscaras que han ido cambiando mucho con los años. Acá es un ejemplo, vieron que la gente está pintada, como se usa en distintos carnavales. Ellos dicen que uno se pinta para que las almas que regresan puedan reconocer a las personas, puedan identificarlas. Las almas que están representadas en los enmascarados. Hay distintos tipos, las máscaras comenzaron también a comercializarse, a transformarse, incluso hay máscaras que pueden tener un Batman, por ejemplo. Es decir, hay diversas apropiaciones culturales, y muestro esta imagen donde estoy yo porque, como es un tiempo que se suspende, que está como entre comillas el arete, pasan muchas cosas en el arete. Entonces yo estaba ahí observando y vino este señor, que estaba bastante en estado de ebriedad, y viene y me toma de la mano y vamos a bailar, ¿no? Entonces las jerarquías de la vida cotidiana se quedan en suspenso en este momento de este arete, en la cual también participan tan fuertemente los niños, ¿no? Los niños están siempre presentes en estas fiestas, un tiempo en que las mujeres pueden tomar y que tienen un protagonismo. Ahí está una mujer sirviendo chicha durante la fiesta. Un segundito que quiero volver acá. Ahí volvimos. Entonces, bueno, hay distintas interpretaciones, si las máscaras representan a los muertos, o si es símbolo o no lo es. La idea es que hay algo muy evocativo para la gente que recuerda
la ausencia de sus parientes fallecidos. Y en esto las máscaras, el enmascarado, por ejemplo, que muchas veces son jóvenes, transforma su voz y la gente se tiene que referir a ellos como mi abuelo. Y ellos le hablan a la gente viva diciéndoles mis nietos, mientras bailan y danzan y se emborrachan y comparten con las personas, ¿no? Ese momento de comunicación entre muertos y vivos, que es muy importante, pero que también la presencia de toda la comunidad, no toda, porque hay mucha gente que es evangélica, no participa, y también lo que ocurre es que gente evangélica deja el evangelio por unos días para unirse a esta fiesta ritual, y después regresa al evangelio. Y eso también es muy interesante. La gente abre sus casas, sus patios, y la fiesta puede ir de un patio al otro, aunque hay gente que se dedica mucho más, implica una enorme preparación, porque también hay que dar alimentos, hay que dar mucho alcohol y mucha bebida a los músicos, a las personas y a los enmascarados, a quienes tienen máscaras. Este es un ejemplo, ahí me acordé de lo que son estas máscaras que tienen nombres en particular, cada una, y hay otras que quizás las hayan visto porque se comercializan. Las máscaras no deberían jamás comercializarse, pero se comercializan ahora porque, como se vio en el video, hay que tirar todo lo que se usa en el carnaval, porque es el alma de la persona o lleva parte del alma, hay que tirarla en el agua, en un río, en donde haya un poco de agua, y que eso se lo lleve, y no que quede en la comunidad. Si queda una máscara, puede enfermar a una familia. Y eso ocurre también cuando muere una persona. Cuando alguien muere en el velorio, todas las posesiones de las personas se ponen en bolsas y se entierran junto a la persona. Si no, su alma va a quedar rondando por ahí. Entonces se le deja incluso en algunas familias un poco de maíz, algo para que coma el muerto en su viaje a donde están las almas. Entonces, este arete culmina con algo muy interesante, que es, vuelvo a las palabras, al dueño de las palabras, el último día, antes de ir al agua, como vieron en el video, lo que ocurre es que se dejan de tocar los músicos, viene el dueño de la palabra, el Ñeilla, y comienza a hablar con una emoción profunda, siempre es un hombre mayor, a los enmascarados y a la gente, diciéndoles: nos tenemos que despedir, ya ustedes van a tener que volver a su mundo de las almas y de los muertos, y los vamos a extrañar, hemos compartido con ustedes, y también les dice, quizás ya no estemos el año que viene cuando ustedes vuelvan a visitar. Y esto lo dice llorando, con una profunda emoción. Ahí se cierra el arete y la gente va a depositar esto en el agua. Hay otro ámbito donde es importante la palabra, que es en el ámbito de lo político, porque estos Ñeilla además son oradores para los espacios políticos. Las asambleas, gran tensión y conflicto, cuando hay conflictos por las tierras, hay conflictos políticos, o con el mundo blanco, digamos, con los criollos, el Ñeilla tiene que ir con su palabra poderosa a apaciguar, a decir y a calmar, para generar consenso. Y esto me lleva a la plegaria, y el oyerure, que es el rezo, la plegaria, que también puede ser una rogativa, que se da, como mencioné, para muchas cosas, que es distinta de la otra palabra, que es el Ndurae, que es esa palabra transformadora, poderosa y transformadora. La plegaria casi siempre es un pedido, y es un pedido, puede ser de sanación, pero es un pedido de permiso, porque el mundo está cuidado por todos estos seres sobrenaturales, por llamarlos así, estos seres creadores del mundo. Entonces, por ejemplo, cuando un hombre va a ir a cazar al monte, se va a preparar con todo lo que necesita, va a llevar sus hojas de coca, va a tener que llevar también alcohol en lo posible y cigarrillos al monte, porque al ingresar al monte va a tener que hacer una plegaria, un rezo que le dé, que pidiendo permiso para entrar y llevarse lo que necesita. Y en este permiso tiene que haber la ofrenda, una ofrenda que se deja sobre la tierra, un chorrito de alcohol, un poco de coca, porque a los dueños del monte les gusta tomar alcohol también y fumar.
y entonces se acerca y deja estas ofrendas. Del mismo modo lo hace un hombre que va a la chacra. Se va a sembrar todos los días se va a preparar antes de salir con todo esto, ingresa en su chacra y va a dejar estas ofrendas, ¿no? Estas ofrendas que le van a dar el permiso para poder acercarse y trabajar la tierra. Estas oraciones que se hacen para todo en la vida cotidiana, son los permisos que se necesitan para más o menos poder vivir una vida con cierta armonía y tratar siempre de evitar las enfermedades, los males de este mundo. Incluso para ir a cortar leña, y por supuesto en todas las curaciones. Y esto me lleva al último punto que quiero compartir, que es la palabra de Jesús, la palabra de la Biblia y sus poderes. El Evangelio, me quiero referir más al evangelismo protestante, va a entrar, por supuesto que el cristiano también, va a reconfigurar completamente la vida indígena. Toda la región del Chaco argentino, gran parte del Chaco boliviano y paraguayo, ha tenido la fuerte presencia de misiones evangélicas. Y si bien, de hecho, en algunos de los católicos no tuvieron mucho éxito, los evangélicos arrasaron con el mundo indígena de una manera fuertísima y profundamente transformadora. Los evangélicos van a construir una nueva forma de religiosidad, pero que tiene una resonancia con las formas previas de religiosidad. Y se ha estudiado muchísimo, hay muchísimos colegas que han trabajado, especialmente en Argentina, han trabajado sobre el impacto del Evangelio, pero el Evangelio, para mí, ¿por qué tiene tanta resonancia? ¿Y por qué tiene tanta forma, tan rápida conversión? A lo largo del tiempo he participado en muchos eventos evangélicos, de hecho siempre que voy al culto evangélico, a sus fiestas de 15, casamientos, bautismos, enormes campañas evangélicas con cientos de personas afuera, en los patios o delante de la iglesia, horas tomando mate con la gente y escuchando sus exégesis de la Biblia, pero también sus historias de conversión. Atravesadas, ¿no?, por este discurso evangélico. Cuando llegan los evangélicos, lo primero que van a decir es van a hablar de la palabra de Dios, y que la palabra de Dios está en un libro, y que esa palabra es poderosa, se transmite, tiene el poder de sanar, transformar y cambiar profundamente la vida de las personas. Bueno, cuando escucharon esto tuvo enorme resonancia con todo lo que hablé, ¿no? Con los brae, con estas palabras poderosas, que hay un libro que tiene una palabra tan poderosa que puede sanar y que puede detener el mal, fue algo muy, muy potente, de enorme potencia en las comunidades. Además de un proyecto civilizador muy importante que trajeron los evangélicos, que es un proyecto de cambio, higiene, cambio de ropa, educación, forma de relacionamiento, la prohibición de todos los males, como el alcohol, el cigarrillo, las danzas, el arete, todo esto se va a prohibir porque eso lleva al mal, y la gente va a entrar y va a tener un gran poder de convicción y adhesión a estas iglesias. Pero además, algo muy importante, es que son iglesias no jerárquicas. La relación es directa, digamos, con la palabra de Dios, con Dios mismo, no hay una intermediación. Los pastores evangélicos son miembros de las comunidades, muchísimas iglesias han traducido la Biblia, o denominaciones han traducido la Biblia a las lenguas nativas, la prédica y la práctica se hace en la lengua, pero además el culto evangélico se reza muchísimo, todo es palabra, todo es canto, rezo y también baile. Es decir, hay muchas instancias de danza dentro de la iglesia evangélica, con lo cual la gente siente una enorme resonancia y una enorme identificación con estas formas, y en particular con esta horizontalidad, podemos llamarla. Y acá quiero compartir otro brevísimo video para que lo vean. No es en Salta, es en la ciudad de Rosario,
con indígenas Tobacom de la ciudad de Rosario para ver un poco esa imagen de la práctica evangélica. Ahí me avisan si se ve. ¿Se ve? Buenísimo. La danza es cuando la persona se siente feliz, que salió toda esa cosa, ¿no? Nosotros lo llamamos inmundicia, ¿no? Cigarrillo, alcohol, juego, de todo, ambiciones del cuerpo. Ya uno puede danzar. Hermanos, aleluya. Necesito los dancistas. Gloria al Señor. Los dancistas, queridos hermanos. Ay, estoy tratando de volver y no puedo volver. Perdón, pero no estoy pudiendo regresar al... ¿Qué pasó? Si pones dejar de compartir pantalla y volvés sola. Ay, perdón, ahí estaba, arriba. Bueno, eso es un ejemplo de lo que se ve todas las semanas en las comunidades indígenas. Podemos mencionar muchos pueblos indígenas que tienen estas prácticas, algunas con danza, algunas sin danza, pero en este momento en el cual hay un camino muy fuerte hacia el pentecostalismo, se ven muchísimo las danzas y la participación de los niños y de las jóvenes. Cuando le pregunté una vez a una chica adolescente, varias chicas adolescentes, qué sentían cuando hacían estas danzas, me dijeron más livianas, me siento más cerca de Dios al danzar. Entonces son cultos evangélicos, pueden durar 3 o 4 horas, varias veces por semana, donde participan coros, distintos grupos de música, distinta música, y donde está fuertemente el tema de la palabra y de la importancia de la palabra. Y para ir cerrando, estamos bien de tiempo, ¿no? Laura, ¿cómo estamos? Estamos súper bien de tiempo. Corté algunas partes para no hacerlo tan larga. Yo creo que más allá de estos procesos de exterminio, de avasallamiento, de discriminación y de exclusión que han vivido los pueblos indígenas, hay una profunda resistencia, no sé si eso sería la palabra, hay un anclaje en estas palabras, en las palabras almas, en estas formas de entender el mundo, de relacionarse con el mundo a través de la espiritualidad de un mundo que se habita con muchos otros mundos adentro, ¿no? Con el mundo de los dueños, distintos dueños de la naturaleza, los distintos dueños de los animales, en los cuales se establece un diálogo con ellos, ¿no? Hay una comunicación a través de estas rogativas, de las oraciones, del permiso, que vinculan a los seres humanos con distintas otras formas de estar en el mundo. Para terminar, atardece y me tengo que ir a tomar el colectivo a la ruta, y paso por la casa de Santiago y de Silvia para despedirme, y ellos me dicen: vamos a orar por vos, hermanita, para que Dios te proteja y no te pase nada en el camino. Entonces posan sus brazos sobre mis hombros y comienzan a orar intensamente. En estas palabras estaba parte de mi vida. Dicen: oramos a Dios, Señor, que protejas a nuestra hermana Silvia, que Dios sea el chofer que maneje el colectivo que la llevará a su casa, donde la esperan su marido y sus hijas, que no le pase nada. Que Dios te está mirando, Dios te está acompañando. Y con estas palabras caminé a la ruta, llevando las palabras
poderosas, protectoras y acompañantes. Gracias. Muchas gracias, Silvia, muy bien, muy interesante. Bueno, abrimos un espacio para preguntas. ¿Querés moderar vos, Laura? Que lo hacés Sí, mejor. sí, cómo no. Si quieren, podemos anotarnos en el chat, así vamos respetando el orden de las preguntas y no queda nadie sin preguntar. Bueno, hasta que alguien se anote, voy a aprovechar a hacer dos preguntas. Una es si la espiritualidad es sinónima de religiosidad en esta... Buena pregunta, no sé contestarla. Yo creo que hay una espiritualidad, no sé, religiosidad a veces se puede asociar mucho más a una institución, quizás religiosa, ¿no? Y creo que hay una espiritualidad que es cotidiana, que está realmente en muchos aspectos de la vida cotidiana. En esto que alguien se puede levantar a la mañana y hacer una oración, o prestarle atención al sueño que tuvo, porque esto también va a guiar en la noción del agradecimiento por lo que se hace, en siempre dejar, ofrendar, ¿no? Cotidianamente, y que por eso creo que va más allá del Evangelio incluso, ¿no? Del enorme poder y impacto del Evangelio. Hay una vida espiritual que está ahí muy presente, por eso les digo la gran resonancia que tuvo para mí. Yo me preguntaba muchas veces en los cultos evangélicos, cuando hay mucho dogma, que nos cuesta muchas veces en la antropología aceptar todas estas prohibiciones de las cuales se habla, se transmite en el Evangelio, no se puede hacer esto, no se puede hacer aquello, ¿no? Todo es del diablo y demás, pero yo lo veía a la gente con una profunda devoción, con una profunda emoción. De hecho, quería mostrar justamente, si puedo, perdón, voy a volver al PowerPoint porque quería mostrar algunas imágenes que tienen que ver con esta espiritualidad. La construcción de distintas iglesias, hay comunidades que tienen hasta 3 iglesias, y la presencia de ellos, pero también, fíjense en la participación, es un bautismo en una pileta Pelo Pincho, en la comunidad al aire libre, ¿no? Donde los niños fueron bautizados. Este es un caso de una iglesia en Paraguay, donde los hombres y las mujeres se sientan aparte, ¿no? La devoción que uno ve antes de comer un asado. Estábamos visitando una comunidad y antes de comer el asado también, la plegaria, la oración, esta enorme espiritualidad de la vida cotidiana. Y algo que quería mencionar, porque sí es importante en zonas donde hay tanta tensión en las relaciones interétnicas, pueblos que sufren cotidianamente la discriminación. Este es Elías, el hijo del pastor anterior que falleció, y está bendiciendo, digamos, a una mujer no indígena. Esto antes no se veía, ¿no? A no indígenas, blancos, llamémoslo, o criollos, acercándose a las iglesias evangélicas y también a los chamanes, porque la gente blanca también está yendo a consultar, eso hace mucho tiempo, a consultar a los chamanes porque se ve en ellos algo muy poderoso, que los chamanes tienen esta enorme capacidad de poder sanar, y quería terminar justamente con esto que tiene que ver con el fuego, con la noción en guaraní del tataendi, que es la llama del fuego, es el fuego que nunca se apaga, es el fuego en el cual mientras haya fuego hay comunidad, hay comunicación, hay palabra. No sé si eso respondió. Sí, gracias. Gustavo tiene una pregunta, Gustavo Ludueña. Sí, Gustavo. Perdón, que estaba muteado, activo el micrófono para no preguntar y nadie me escuche. Bueno, buenas tardes. Silvia, mil gracias por la charla. Excelente charla, me encantó, muy buena. Gracias al centro también por organizar estos encuentros tan interesantes. De tu charla me resultó súper interesante, algo que quizás, bueno,
uno está acostumbrado a leer y a conocer por otras experiencias, que es esto justamente de mostrar la diversidad de los distintos mundos, ¿no? Y en este caso en particular el rol que juega la palabra en este mundo que vos estás contando con tanto detalle, con tanta minuciosidad, con tanta pulcritud etnográfica, ¿no? Me resulta muy interesante. Yo tenía dos preguntas que en parte, digamos, fueron un poco respondidas por cuando te referiste al tema político, por un lado, y por otro lado la cuestión más bien cotidiana, ¿no? En realidad lo que me resulta interesante de todo esto es lo que vos planteás acerca de cuál es el rol básicamente de la palabra. Algo sobre lo cual en general solemos atender relativamente poco, ¿no? Pero digo, porque perdemos un poco la escala del valor y del poder que tiene la palabra. Esta articulación que vos mencionaste de la palabra y el poder me recuerda un poco a la charla, no una charla, no sé si fue la semana pasada o la anterior, en la que Daniel habló justamente acerca del golem, y la cuestión de la relación entre la palabra y el poder también estuvo presente, ¿no? En este caso, obviamente, es un tema totalmente distinto, pero sin embargo, mostrando un poco también esta articulación de la palabra como un instrumento, como un dispositivo poderoso. E inevitablemente, o sea, yo te escuchaba a vos y pensaba también en, bueno, ¿qué rol le damos hoy a la palabra? ¿No? Digo, nosotros, que vivimos una vida muy diferente a la población sobre la que vos trabajaste. Bueno, en parte creo yo, y me contesto, o sea, no estoy muy seguro, pero estoy especulando y pensando con ustedes en voz alta, tiene un poco que ver con la fractura que creo que instaló la modernidad con la palabra. O sea, no me quiero ir muy atrás, no quiero hacer una genealogía de la palabra, no me interesa, pero básicamente digo esto porque me da la impresión de que la palabra de la cual vos estás hablando tiene una conexión una conexión fluida con un mundo espiritual que nosotros dividimos y separamos, y lo vemos ya mismo en su definición como algo totalmente fragmentado de nuestra vida cotidiana. Algo que los ejemplos que vos estuviste mostrando contradicen absolutamente. Cuando nosotros hablamos del mundo espiritual, lo que estamos diciendo es que hay un mundo distinto del nuestro que está separado y con el cual nos conectamos por distintas mediaciones. La palabra, de hecho, puede ser una mediación con ese mundo, ¿no? De hecho, en el cristianismo muchas veces la palabra aparece como como una forma de comunicación con ese más allá, con ese ser divino que puede ser Dios, que puede ser un santo, que puede ser una virgen, pero no deja de ser un sistema de mediación, de comunicación específicamente. Acá parecería ser que la palabra que vos estás mostrando es una palabra que, más allá de ser una forma de comunicación, es una forma de relación directa con entidades que conviven y que coexisten con estas mismas personas que las pronuncian. Eso me resultó sumamente interesante. Claramente, obviamente, puede no ser una novedad para quienes venimos leyendo distintas experiencias etnográficas, ¿no? Pero la pregunta que quizás yo tenía más específicamente, ya te digo, porque te iba a preguntar relaciones con el cristianismo y el evangelio, pero en parte la respondiste. Te iba a preguntar también sobre la relación de esa palabra con el poder y la política, que en parte también la respondiste. Y después estaba pensando cuestiones sobre, bueno, cuál es el rol de la palabra más allá de los chamanes con los cuales vos hablaste en la vida cotidiana de la gente, que en parte también la respondiste. Pero no me dejaste sin dudas. Una duda que me quedó puntual, ¿sí? Por ahí tiene más que ver con el rol, si sabés, ¿no? Si escuchaste algo a partir, o observaste algo a partir de tu propia experiencia etnográfica en estas comunidades o en otras similares, y dado que vos tenés una amplísima experiencia que nosotros conocemos en temas de antropología médica, ¿qué relación podés vos establecer entre esta plegaria, esta palabra tan poderosa, que desafortunadamente en nuestra sociedad moderna, posmoderna o postmoderna, terminó siendo secularizada y se terminó divorciando de ese mundo espiritual, ¿no? O sea, en este mundo, esa palabra, y un poco capitalizando, como te decía, tu experiencia en antropología médica, ¿qué relación vos ves o te parece o observaste en relación a temas de la salud, a temas del cuerpo, a temas del cuidado personal, ¿no? Es decir, si tenés alguna casuística que nos permita un poco acercarnos hasta a esta articulación entre esa palabra poderosa y, no quiero decir bienestar porque me suena muy New Ager, pero el sentirse bien, el estar bien, el cuidar la salud, el protegerse a sí mismo. Si tenés alguna referencia que hayas podido captar en el campo.
Eso solo, perdón por la chacha. Buenísimo. Bueno, sí, lo espiritual, por supuesto, no está escindido, ¿no? Espiritual es constante, tan fuertemente implicado en la vida cotidiana. Pero en particular con el Evangelio, la palabra es sanación. Muchísima gente se acerca al Evangelio porque sana la palabra. El pastor, o a veces no son pastores, son otros miembros de la iglesia, mucha gente que está sanando, incluso hay ahora una categoría que son los profetas, gente que se autodenomina profeta, tienen con su poder, con el poder de las manos, la imposición de manos, pero con la palabra se sana. De la misma manera que lo hacen las abuelitas en la casa, sanan esas palabras. Por eso ellos dicen que los médicos no sanan tantas veces. No tienen poder. Te pueden dar un medicamento, y vos después le tenés que orar al medicamento. Al medicamento hay que orarle, si no, solo no tiene fuerza. Pero las palabras de los médicos o de mucha gente no tiene poder. Es nada. Y además la gente blanca, la forma de hablar de los blancos, en general muchas veces percibida como una forma agresiva de habla, son palabras vacías, palabras que no dicen nada, no transmiten ningún tipo de poder. Todo un mensaje. Sí, aparte mienten. Mienten sería la palabra. No sé si eso lo responde, pero yo veo tan fuertemente asociado, sí, al bienestar, a la salud, esas palabras, ¿no? Recibir esa palabra. Claro. Por eso al principio de la charla, este otro tipo de palabras poderosas, el Mburae, la gente se incomodaba tanto cuando yo dije, ay, don Julio me quiso dar el Mburae, y la gente era, no, ¿vos aceptaste? No, esa palabra es muy poderosa, puede ser tan poderoso que puede causar daño, si no la sabes usar bien, si no la comprendes bien. Gracias, Silvia. Bueno, Tito tiene una pregunta también. Sí, hola a todos, buenas tardes y bueno, muchas gracias Silvia por esta charla tan maravillosa que nos diste. Que yo quería consultarte acerca de si podés explicarnos un poco, o si sabés cómo se manejan en los pueblos guaraníes respecto de la palabra y el canto, porque tengo entendido que, por ejemplo, si vamos cerca de los Andes, hay un tipo de canto que sana. Hay un tipo de curandero que utiliza el canto para sanar, y la misma palabra cantada no es lo mismo que la misma palabra dicha. Entonces, atacan de dos modos distintos por ahí un mismo tipo de cuestión a sanar, teniendo en cuenta que solo para los blancos uno sana cuando está enfermo. Para estos pueblos originarios que conviven con el mundo espiritual como algo cotidiano, sanar es simplemente un equilibrio homeostático, ¿no? Es decir, uno no se enferma, sino que está más así o menos asá, pero digamos, no es que uno sana cuando está enfermo. Por algo en el invierno se beben determinadas hierbas, en verano otras, es decir, buscando ese equilibrio, ¿no? Bueno, pero con respecto del canto quería consultarte eso. Sí, no en esta zona, pero definitivamente en la zona de Paraguay, con distintos grupos de Paraguay y de Brasil, el canto es fundamental y son los yamanes que también poseen estos cantos. Y es a través del canto que se produce esta sanación. Con respecto a la enfermedad, quería decir que uno no se enferma, uno es enfermado. Claro. Uno es enfermado por otra persona o por algo que ocurrió, por el Imbaicua causa una enfermedad o algo que se hizo que viene externo y de alguna manera, a veces uno se enferma porque comió algo o algo así, pero si no, uno es enfermado. Entonces, también hay una relación directa con o indirecta con ese ser o ente enfermador de la persona, pero sí, el canto es importantísimo, hay muchos cantos registrados bellísimos, por ejemplo, para los guaraníes, los guaraní de Misiones, que se han hecho registros y grabaciones de registros de canciones y de cantos sagrados. Pero con el ánimo de limpiar, con el ánimo de curar o con el ánimo de comunicar. Esa es la pregunta. Las dos cosas, pero con un ánimo de comunicar, de limpiar, de restablecer el orden, de purificar.
tienen una presencia fuerte. Sí. Gracias. Lucas, Matías. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias Silvia por la charla hermosa, muy enriquecedora. Mi pregunta iba por el lado del campo evangélico. Vos comentaste algunas cosas que me quedaron resonando, como por ejemplo, en el ritual festivo, había evangélicos que no participaban y otros que por momentos dejaban el evangelio a un lado, participaban y después volvían a sus prácticas evangélicas. Y mi pregunta es bien concreta respecto de, porque yo por ahí, por experiencia, conozco el mundo evangélico, bueno, por mi vida espiritual, pero obviamente no es lo mismo pensar el mundo evangélico acá en la urbe, en la provincia de Buenos Aires, que pensarlo en el interior de las provincias. Entonces, bien conozco que hay una connotación negativa, si se quiere, de lo corporal, ¿no? Una connotación en la cosmovisión evangélica negativa con el cuerpo. No sé cómo es vivido en esas comunidades, si está esa misma connotación negativa hacia lo corporal, y bueno, cómo lo viven, si hay una especie de fragmentación, si se quiere, ¿no? En la vida cotidiana, ¿no? Con respecto a la espiritualidad y lo corporal. Sí, no, bueno, el Evangelio transformó muchísimo, muchísimo todo eso. De hecho, cuando yo empecé a hacer un trabajo de campo, allá por los 80, hace mucho tiempo, y era en Bolivia, en comunidades guaraníes de Bolivia, las mujeres, para me acordar por lo corporal, a la hora de la siesta, a la hora que tejían en los telares, se sacaban la camisa, estaban sin camisa. Era una cuestión absolutamente natural, incluso yo iba al río con las chicas y sacarse la camisa y mostrar los pechos, eso no era, y con el tiempo, ahora nadie lo hace, ninguna mujer haría eso. Ahí está, hay un mandato muy fuerte del mundo blanco también, del mundo criollo, pero también fuertemente del mundo evangélico con respecto al cuerpo. Hay otra cosa interesante que es, bueno, los evangélicos dicen que no hay que tener relaciones sexuales previas al matrimonio. Se machaca, no hay que tener sexo antes del matrimonio, nadie le presta atención a eso en una comunidad, nadie. Entonces, ¿qué ocurre? Que la gente, por un lado, recibe ese mensaje, pero hay otras cosas, que son sus tradiciones, sus formas de vida, su propia sexualidad, y entonces uno ve un montón de chicas, algunas que son madres solteras, que empiezan a tener relaciones sexuales a los 14, 15, que supuestamente, bueno, no hay que hacerlo, es pecado, qué sé yo, y bueno, la iglesia lo tiene que hacer, lo acepta. Es decir, también hay cierta flexibilidad. Puede venir un discurso, por decirlo así, punitivo, castigador, pero al mismo tiempo la gente hace su vida al mismo tiempo que esto. Como la gente me dice, no hay que creer en los chamanes porque esos son del diablo, son cosas del diablo y son satánicos, la persona se enferma, evangélica, que asiste a la iglesia y siente que el médico, el mundo del hospital no lo cura, va a ir al chamán. A pesar de que ha recibido toda su vida el mensaje, no, los chamanes son diabólicos. La gente va a acudir porque ve el poder, la fuerza de ese poder chamánico. Y después reingresa a la iglesia. No sé si eso respondió, pero con el cuerpo sí, después también todo el tema de la ropa, ¿no? que fue un proyecto de higiene, un proyecto de civilizador muy importante, ¿no? Que hay que bañarse, peinarse, ponerse cierto tipo de ropa. Eso marcó mucho en las comunidades y se ve que también asemeja a un proyecto muy occidentalizante, ¿no? En qué tipo de ropa, qué tipo de corporalidad se usa, pero como te digo, si después en las prácticas sexuales, por llamarlo eso, en la vida, las chicas van y tienen relaciones con los muchachos, viceversa, y lo viven libremente, y van a ser aceptadas. Es decir, yo hablé con muchos padres que me dijeron, bueno, yo me enojé un día de que mi hija de 14, 15 está embarazada, y después ya está todo bien. Es un niño que llega a esa familia y no se castiga.
Gracias, Silvia. Silvia, tenemos una pregunta de Gabriela Sarriés, que dice, ¿podemos decir que esta espiritualidad es el campo simbólico que aleja del angustiante real pensando en el psicoanálisis lacaniano? No puedo responder eso porque no sé lo que es el angustiante real en el psicoanálisis lacaniano. Me lo van a tener que explicar. No sé a qué se refiere. Después tenemos otra pregunta de Julio Eaja, que dice, muy agradecido por permitirme participar. Yo soy investigador independiente que comparo costumbres aborígenes de las comunidades aborígenes desde las tradiciones aborígenes europeas con las de las americanas, con las de las Américas. Gracias a Carlos Ruta por ayudarme a ingresar. Le enviaré mis referencias basadas en asociaciones con Margarita Feliciano del Glasgow College. Bueno, perdón, creí que había una pregunta, pero es el comentario nada más. Agustina Altman deja el comentario que dice, hay un trabajo de Pablo Wright sobre espiritualidad en el contexto indígena y sobre cómo la categoría espiritualidad funciona como un término polisémico que sirve para negociar sentidos. Sí, sí. Y pone el link del artículo de Pablo. Sí, absolutamente. Sí, de acuerdo. Sí, hay algo que el movimiento evangélico, que se está tornando cada vez es más pentecostal y neopentecostal, está para mí haciendo algo muy interesante, que es una reconfiguración también del uso del espacio público, porque hay muchas campañas evangélicas y se hacen en la calle, y muchas comunidades indígenas o barrios están al lado de los barrios criollos, y antes una actividad indígena nunca se hacía en un espacio que era compartido por los blancos y por los indígenas. Y sin embargo ahora se hace en una cancha de fútbol, por ejemplo, en un espacio grande así, una plaza, un parque, donde los vecinos están ahí, son los criollos. Y esto es un cambio muy importante. Porque también, no solo porque el evangelio esté avanzando sobre los sectores criollos que tradicionalmente eran más católicos, sino porque algo está cambiando también en estas relaciones interétnicas y en el imaginario del poder de la religión, este poder tan transformador en la vida de las personas, ¿no? Que las personas dejan el alcohol, dejan esto, y las historias de conversión, que son casi iguales en todas las religiones, pero las historias de conversión que la gente cuenta es, bueno, yo antes coqueaba y era un borracho y le pegaba a mi mujer o me pasaba tal cosa, y gracias a la palabra de Dios y gracias al evangelio, toda mi vida cambió. Entonces eso aparece mucho, pero más allá de que la gente se convierta al evangelio por esta situación de esta salvación, está para mí la práctica espiritual del canto y de la danza. Es algo que está presente, que la espiritualidad se pone ahí, se visibiliza tan fuertemente en el ámbito evangélico, y que la gente se siente muy cómoda, digamos, ¿no? Muy bien, muy a gusto con el canto, con la danza, con el rezo. Patricio Maffei quiere hacer una pregunta también. Hola Silvia, ¿cómo estás? Hola. Gracias por la charla. Tenía una duda en realidad, a ver si vos en tu trabajo etnográfico habías visto esto. Vos hablabas de la palabra y cómo el chamán utiliza las palabras y que hay toda como una configuración de palabras secretas para curar, para proteger y demás. Y también hablabas en un momento que el cazador usaba sus palabras para ir a cazar, que la abuela usaba sus palabras también para proteger a los nietos. ¿Vos observaste si hay algún tipo de nivelación entre las palabras o si es todo lo mismo? Porque vos comentabas que la forma de transferencia de las palabras venían de la parte onírica. ¿Con las abuelas ocurre lo mismo o es una cuestión más de curar el empacho como pasa en el día a día en mi entorno, ¿no? Bueno, no, una forma es lo onírico. Se pueden pasar, especialmente a los chamanes, de manera a través de los sueños, pero también son transmitidas por un abuelo a un hijo, un abuelo a un nieto, estas palabras. Por eso hay gente que no las tiene, porque no tuvo quien se las enseñe, o no tuvo eso en los sueños. Entonces hay distintas, categorías o formas de aprendizaje
definitivamente de estas palabras, y, y los chamanes son muy poderosas, la palabra de un chamán. Y es esto que por eso es casi imperceptible, es como un murmullo, que no se entiende bien lo que se dice, y a veces las de las abuelas son como un canto, más un canto, más un rezo en algunos casos que un grae, que esa palabra tan poderosa. Ahora con el tema de la pandemia, es muy interesante todo lo que ha pasado, porque hubo ese repliegue, no se podía tener el culto evangélico, y eso a la gente le costó muchísimo, muchísimo, fue terrible no poder hacer los cultos en un momento de pandemia. Entonces lo que ocurrió fue que la gente empezó a hacer de a pocas personas en las casas, desarrollar un protocolo. Las iglesias evangélicas indígenas enviaron protocolo al Ministerio de Salud para poder hacer el culto evangélico. Y dentro de eso también lo que pasó, que fue muy fuerte, especialmente en el barrio Toba de Resistencia, fue que al morir las primeras muertes por COVID el año pasado, mayo del año pasado en particular, un mes muy duro, mayo-junio, los cuerpos fueron cremados y les entregan una urna con cenizas a la gente. Esto fue tremendo, fue brutal para las personas. La gente me decía, nosotros tenemos que hacer los rituales de despedida de las personas, el velorio con los cantos, con toda una serie de cosas, y enterrar el cuerpo. Y ahora me traen una urna, y un señor me dijo, ¿y cómo sé que es mi hermano el que está ahí, en esas cenizas? ¿No? Es decir, esto impactó, lo cuento por lo que estamos viviendo ahora, enormemente, y al mismo tiempo, el año pasado, incluso en plena cuarentena, muchas iglesias evangélicas retomaron las actividades, algunas no, otras sí, porque era, bueno, tenemos que estar ahí cuidando a las personas y estando presentes a través del culto evangélico. Los chamanes también consultados para cómo curar el COVID. Y también pregunté mucho si había algún tipo de profecía, algo que se decía, que decían los chamanes tobas que se llaman Piobonac, si conocían, si habían escuchado hablar de algo como una pandemia, y muchos dijeron que sí. Unos por una profecía más bien bíblica, y otros porque, claro, porque los humanos han hecho cosas que han producido esta pandemia. Sin relacionarlo con Wuhan o nada de esto. Esto es el resultado del comportamiento humano, esta pandemia. Carlos. Silvia, muchas gracias. Mi pregunta atiende o está en dirección a comprender, en primer lugar, qué queremos decir cuando decimos espiritualidad. También porque me sorprendió que, gratamente, ¿no? Pero que hayas titulado la conferencia sobre una introducción a la espiritualidad indígena. Y digo, buscar qué significa o intentar pensar qué significa o qué hay detrás de este término, que es un término occidental y que es un término, al menos en su transcripción latina, vinculado a la traducción al latín de los evangelios, ¿sí? Sobre todo de San Pablo. Sin embargo, uno tiene la sensación de que estamos hablando de algo como a lo que hizo referencia Gustavo, y es a un modo de vida. Y entonces te pregunto lo siguiente. Me da la impresión, o tengo la sensación después de escucharte, de que ese modo de vida de estas poblaciones, de estas comunidades, donde parecería que, bueno, parecería no, como has dejado claro, es muy importante la palabra, pero además algo para lo cual la palabra ejerce su poder, que es una comunión. Me queda la impresión de que es un mundo, y en ese sentido muy diferente al nuestro o al mundo secularizado,
es un modo de vida donde todo queda pregnado, todo queda imbuido de una comunión que se extiende más allá de lo que nuestros sentidos inmediatos perciben. Y por tanto, es una comunión que abre a un mundo mucho más amplio que el mundo que podemos inmediatamente percibir. Y la palabra es un testimonio de ese mundo, porque también comparte ese doble carácter que no se ve, la palabra, y sin embargo pertenece a este mundo y sale de nosotros, de nuestro cuerpo, digamos. O sea, la palabra está fundamentalmente vinculada a nuestro cuerpo, que es quien la pronuncia, pero a su vez la palabra es invisible, la palabra no es corporal, digamos, es como comparte eso con... Entonces mi pregunta es si podría decirse, porque en algún momento vos hablabas de que la vida espiritual y relación de la palabra con la vida espiritual, y es que esa palabra permite comprender o es una comprensión de la vida para seguir viviendo, dijiste vos textualmente. Entonces mi pregunta relaciona si podemos pensar o entender esa espiritualidad en el sentido de un modo de vida donde la comunión es una apertura a un mundo más amplio que el que inmediatamente vemos, tanto sea para el interior de cada uno de los miembros de la comunidad como para hacia el afuera. Sí, sí, creo que sí, pero también la idea, y esto lo diría, puedo generalizar casi todos los pueblos indígenas, está la palabra de los humanos y la palabra de los no humanos. Los no humanos tienen palabra y comunican. Todos esos seres espirituales, que son los dueños del monte, los dueños de la chacra, el dueño del zorro, de las quebradas, tienen palabra, hablan. Hablan cuando uno tiene un encuentro con ellos, y también hablan en lo onírico. Entonces es un mundo donde los humanos estamos siempre en relación a estos otros mundos que están ahí, con los cuales hay una comunicación a través de la palabra. Me parece, ¿no? Entonces, no sé si eso de alguna vez responde a lo que me estás diciendo, preguntando, o no va por ese camino. No, sí, incluso más interesante porque que lo que yo quería decir, porque hace que en el centro de esa comunión esté esa palabra, ¿no? Una palabra que es muy plural, porque, como decís vos, no es solo la palabra del ser humano, ¿no? Sino... Claro, de todo lo que nos rodea, de eso que somos parte, de este mundo. Hay muchos mundos, y en esos mundos oníricos, espirituales y demás, tienen voz, digamos, enuncian la palabra. Muchas gracias, Silvia. Silvia, y antes de... Sí. Perdón. No, yo solo quería decir que algo enorme, de lo cual no hablé, porque no hay tiempo, es el mundo mitológico. Eso es fundamental en todos estos pueblos, ¿no? La cantidad de mitos, que son mitos muchos de creación, de relación entre humanos y animales, que son muy, muy importantes y que alguna gente las conoce, otras no, pero que son también a veces parte de la vida cotidiana, ¿no? El mito del origen del fuego, el mito del origen de las estrellas, por qué ocurre tal cosa, es explicada en términos míticos, que bueno, ahora mucho menos por la escolaridad, por el evangelio, pero que sí son parte de la vida, y que la gente, mucha gente los conoce, y le gusta contarlos y enseñarlos. A los niños en particular, ¿no? Contar los orígenes, algunos bastante escatológicos y demás, pero la mitología también está ahí como algo muy presente.
Quería solo, queda una pregunta más, pero quería agregar una consulta que tiene que ver con lo que preguntó Carlos. Ese poder que tiene la palabra, ¿no estaría presente en aquellos que no forman parte de esa comunidad? Es decir, mi pregunta es más directa aún, es cuando vos estás trabajando y haciendo tu trabajo, ¿podés pronunciar las palabras sin, digamos, en tu boca o salidas de tu boca, esas palabras pierden ese poder o no tienen ese poder, o lo adquieren en tanto estás en el contexto de la comunidad? En mi caso específico, como antropóloga que va ahí, o en las personas. No te entendí. Claro, como persona que no perteneces regularmente a esa comunidad. No, pero yo no tengo ese poder. Ese poder no me fue transmitido. Por eso podés pronunciar las palabras. Mi pregunta es el nombre muy llana, es decir, si podés pronunciar la palabra sin producir ese temor. Exactamente, porque saben, bueno, acá viene la porteña y puede decir eso, como la palabra imbaicua, que es la palabra para brujo, que molesta muchísimo, yo la puedo decir y la persona no la va a repetir. La digo yo y la persona siente, ah, sí, en castellano va a decir el brujo, el no sé qué, el que hace tal cosa, pero no la va a decir porque es demasiado fuerte, porque quizás lo puedes invocar, ¿no? De alguna manera, no lo llames, pero sí, en ese sentido sí. ¿Y vos la podrías escribir en el chat esa palabra? Claro. Gracias. Quiere decir aquel que tiene el conocimiento o la sabiduría, pero en realidad es el brujo, el que causa el mal. Brujo mal traducido del castellano al castellano, ¿no? La otra palabra que se usa también, ipaye, es la persona que cura. Cura enfermedades y cura situaciones también de otro tipo, y que también algunos muy poderosos podían hacer llover, por ejemplo. Incluso hacer llover, algunas personas podían hacer llover a través de cantos y de tocar la flauta. Ciertas melodías en la flauta que son poderosas pueden hacer llover o pueden hacer que deje de llover. ¿Los chamanes son ipayé? Sí. Bárbaro. Que fueron terriblemente atacados desde los franciscanos y jesuitas hasta ahora los evangélicos. Muchos se convirtieron al evangelio, de hecho muchísimos ipayes, porque fue tal la persecución, digamos, a esta figura, muy atacado, como les digo, en los últimos 500 años, el ataque a los ipayes, a los curanderos, y entonces muchos se replegaron, pero algo que la gente dice es, nunca se va a acabar. La gente usa esa expresión, nunca se va a acabar el imbaecuá, el que causa el mal, o el ipaye. Es algo que siempre está ahí. De hecho, un trabajo que escribí hace mucho es los de Argentina, los guaraníes de Argentina, viajan a Bolivia a hacerse curar con los chamanes de Bolivia, que son considerados más poderosos. O mucha gente, por ejemplo, en la zona donde trabajo va a los chamanes huichí, porque considera que los chamanes huichí tienen más poder que otros. Entonces ahí hay también algo muy interesante que se da en relaciones interétnicas, ¿no? ¿Quién tiene más poder? Perdón, ¿y el yurupari? Eso es de un término del guaraní paraguayo. Sí. Es otro tipo de chamán, ¿no? Más viejo, ¿es algo así? Puede ser, la verdad que no lo recuerdo. Pero sí, eso es más de la zona de Paraguay, sí. Silvia, yo soy de Paraguay y hablo en guaraní. Para mí, Baekwa quiere decir el que conoce. Sí, quiere decir eso, exactamente. El Sí. que conoce, el que tiene conocimiento para vivir. Sí, sí, y probablemente se haya transformado ese nombre como influencia del cristianismo, el primer cristianismo que llega en el siglo XV, XVI, se haya transformado en algo negativo. Entonces puede haber una intermediación ahí de la iglesia en cambiar ese significado, porque es exactamente lo que decís, quiere decir eso y quiere decir también el que tiene conocimiento. Sí, y otra cosa que le quería comentar, la curandera es una cosa intermedia entre el chamán
y el doctor. Y hasta ahora se usa eso. Y la curandera da remedios de yuyo, como decimos nosotros, pero además en la visita usa la plegaria. Sí, absolutamente. Eso es lo que yo vi en mi infancia. Sí, sí, sí. También el Ipache usa en algunos lugares una maraca. La maraca la maraca, que ahora la conocemos como un instrumento, en realidad es un instrumento chamánico, que después se apropió como instrumento musical, y entonces los Ipache curan con maracas o curan con el uso del tabaco y con el uso también de la palabra. Gracias. Gracias a vos. Elena tiene una pregunta y dice, bueno, me imagino que es un desarrollo muy extenso esto, pero dentro de esta comunidad guaraní, ¿cómo diferencian lo espiritual de lo sagrado? No sé si hay no sé cómo se conceptualiza desde lo más académico, por llamarlo así, a esa categoría. Creo que está imbricado en gran medida, lo espiritual con lo sagrado. Al mismo tiempo, también hay algo muy, por llamarlo así, terrenal. En la fiesta que les mostré, el arete, una fiesta increíblemente terrenal, por llamarla así. Es una fiesta donde hay frenesí, desborde, alcohol, juego, risas, burlarse, romper las formalidades de la vida cotidiana, y al mismo tiempo que tiene eso, tiene algo muy sacro de lo que está ocurriendo, que es esa visita o esa representación simbólica de los antepasados y de las almas, de los familiares que están visitando la tierra. Entonces, sí, me parece que confluye lo espiritual con lo sagrado. Perdón. Bueno, nos queda una pregunta de Carlos y una de Daniel, para ir ya después cerrando casi. Horacio también quería preguntar. Yo tengo perdón, no lo vi, perdón. Sí, es verdad. Una pregunta breve, Silvia. Si pensamos en la espiritualidad cristiana, digamos, y entendiéndola como los distintos modos de vivir el credo cristiano, digamos, hay espiritualidades que tienen tonalidades distintas, diversas tonalidades, más alegres, más tristes, más nostálgicas, más dramáticas. ¿Qué tonalidad tiene para vos, o has experimentado en esas comunidades que has visto, ese modo de vivir esa comunión y esa vida espiritual? Qué difícil. No dramática, creo que lo diría. Creo que hay algo que siempre me llama la atención en algunos momentos sacros, que uno observa, es cómo confluye esto que decía recién, algo muy terrenal, algo muy cotidiano, muy de la vida normal. Por ejemplo, en un velorio, alguien ha muerto y hay mucho llanto ritual, ¿no? Hay un llanto ritual que hacen las mujeres durante un velorio. Después se lleva el cuerpo a un cementerio y hay mucha gente que está alcoholizada durante todo este proceso del velorio. Entonces eso genera otro estado, y además están los niños presentes. Con lo cual creo que hay algo ahí que desdramatiza, por llamarlo así, la vida cotidiana, si se puede decir de esa manera, ¿no? Donde puede entrar esto, el alcohol, lo lúdico, la presencia de los niños. Hay niños jugando y se está enterrando un cuerpo y la gente está llorando ritualmente. Y el que cava la fosa, se le paga muchas veces y se le trae alcohol. Se le paga y además se le trae alcohol para hacer el proceso del cavado de la fosa, ¿no? ¿Cómo conviven estos distintos estados emocionales? Y confluyen en una pregunta, Silvia. ¿El alcohol tiene una función espiritual, sagrada? Históricamente la tenía. Muchos dirían antes de la llegada de los españoles, se dice que en realidad el alcohol, las bebidas fermentadas, en realidad así se las denominaría en guaraní, las bebidas fermentadas eran usadas únicamente en momentos rituales. No era que la gente se iba y se hacía esto un fin de semana, se emborrachaba. Eso va a cambiar
radicalmente con la relación de explotación en los trabajos como los ingenios y las cosechas, los obrajes, donde va a entrar fuertemente el alcohol como una forma de pago y de adelanto de pago. Yo diría casi todas las Américas es así. Realmente el alcohol era para fines rituales y eran, bueno, se terminaba y se terminaba, se hacía chicha, enormes cantidades, yo he llegado a ver 100 litros de chicha, unos contenedores así con 100 litros, se termina y se termina ahí. Ahora todo eso también fue cambiando, es bueno, se va y se compra vino, ese vino se mezcla con algo, se va y se vuelve a comprar vino, así se ha desritualizado en gran medida el uso del alcohol hace ya mucho, mucho tiempo, y del cual se ha escrito, ¿no?, sobre el problema del alcohol en las comunidades indígenas en todas las Américas. Porque ya no es eso, ¿no? Ya no es ritual. Muchas gracias, Silvia. Daniel. Sí, gracias Silvia, la verdad que muy, muy interesante. Y yo, o sea que me quedé sugestionado, me había notado la palabra Imbaecuá, y después cuando dijiste que sí, es medio peligrosa, la taché. Entonces, pero en un momento vos dijiste que el Imbaecuá tenía, ¿sí?, una cuestión de sabiduría, que después acá la compañera de Paraguay habló en vez de sabiduría con conocimiento, lo relacionó con conocimiento, que no sé si se puede utilizar como sinónimos, ¿no? Pero el puesto de la sabiduría es saber hacer el mal, ¿sí? Y déjame pensarlo así, el bien es contenerse de hacer el mal. ¿Es correcto eso? No. El bien es restablecer la calma, el bienestar. Ah, ok, bueno, entonces sí. Entonces, es decir, el IPAEY lo que sabe es colocar nuevamente la situación en equilibrio. Sí, pero ocurre que ellos pueden ser atacados. Como ellos curan a alguien que el Imbaecuá le introdujo el mal en su cuerpo. Ese mal que está introducido en el cuerpo es físico, es una sustancia física. El Ipaye lo tiene que extraer del cuerpo y escupir. De hecho, escupir literal, ¿no? Abrazas y escupir. Tiene que haber algo, a veces en ese Ipaye, de mal para poder contrarrestar el mal que envía el organismo. Ok. Entonces hay algo ambiguo en eso. Entonces también se puede temer un poco al Ipaye. Porque, por ejemplo, si no se le paga o se retribuye adecuadamente, ese Ipaye puede actuar en contra del paciente o de la persona que está atendiendo. Es decir, hay que tener cuidado con el exceso del bien. Bueno, no, que es muy difícil extraer todo ese mal y contrarrestar a eso tan potente, porque el mal puede volver al cuerpo del sanador, del Ipaye. Está extrayendo y puede incorporarse a su cuerpo. Para Claro. eso tiene que ser un mal que repela, digamos, esa acción. Claro. Gracias. Bueno, entonces si Horacio tiene su pregunta y ya con esta pregunta sí iríamos casi cerrando. Estás muteado, Tu micrófono está apagado, ¿eh? Se ve que es problema de conexión porque ahora tampoco está su imagen. ¿Puedo aprovechar y leer un brevísimo poema? Sí, claro. Quiero leer un brevísimo poema de mi amigo Elías Caurey, al cual me refería antes, y es un escritor, investigador, poeta de Bolivia, guaraní de Bolivia, y escribió un libro de poesía y está traducido por él. Y quisiera leer esta breve estrofa que dice: morimos para retornar a nuestro Creador, morimos para reencontrarnos con nuestros ancestros, morimos para quedarnos a vivir con nuestros familiares, como espíritu tutelar de algo. Quizá ahora pueda
va justo para la pregunta que quería hacerte, si identificarías lo sacro con lo místico. Si se genera en esta gente en algún momento un momento místico, porque daría la impresión de que ellos están en una lucha material contra diversos males, a veces visibles o a veces invisibles, pero si ellos llegan, o si, por ejemplo, el mismo cristianismo pudo llegar a cambiarlos hacia una actitud mística, aunque sea transitoria. No sé, pero el cristianismo penetró profundamente, pero al mismo tiempo es casi como, a veces se fusiona y es una tradición paralela y aparece también lo indígena y la reinterpretación que hace lo indígena de lo cristiano. Entonces, eso es muy visible cuando uno va al culto y cuando interpretan la Biblia. Entonces pueden dar el Antiguo Testamento en particular, donde se ve una reinterpretación que probablemente no se haría en otro lugar, que se hace ahí, ¿no? Hay una lectura propia, pero con respecto a los místicos, no sé, creo que sí, creo que hay una presencia de esto, de lo místico, pero también siempre, como mencioné antes, con algo muy terrenal que esté ahí presente también. No sé, lo dejo ahí, no sé. Es un tema para investigar. Bueno, muchas gracias. Bueno, Carlos, Daniel, no sé si quieren decir algo para cerrar. Daniel. Yo tengo una pregunta muy cortita. Ya estamos en... Dale. ¿Hay tiempo o no? Un minuto. Un minuto, bueno, seré breve. Vos, Silvia, hablaste de la reacción de estos pueblos guaraníes ante el cambio del rito por las muertes por COVID. Y también que interpretaron esta enfermedad hablando de el humano trajo esta enfermedad o el hombre trajo esta enfermedad, sin dar indicación precisa. Ahora, ¿qué rol tienen los ipayé o los chamanes en la curación del mal? Sí, bueno, esto me lo contaron para el caso de los Toba, porque ahí llegó fuertemente los COM de resistencia, donde llegó el COVID, porque viven en espacio urbano. Mucha gente en realidad ha ido a la iglesia evangélica para curarse del COVID. Por supuesto al médico y demás, pero en realidad muchísima gente nunca se hizo un testeo y sabían que tenían COVID, como acá en Buenos Aires, ¿no? Entonces, la manera de restablecerse fue un poco a través de los chamanes, pero fue muy fuertemente a través de la iglesia evangélica. Esa restauración de la salud en una enfermedad que de hecho muchos dijeron, a nosotros no nos va a tocar el COVID, porque es una enfermedad de los blancos. Y después hubo ese contagio masivo que se produjo en el barrio Toba, por una persona que se internó en el hospital y trajo el COVID a la comunidad, al barrio. Pero esto no es nuestro, a nosotros no nos va a pasar, porque no es nuestro. Y después, bueno, hubo una reversión de eso, un cambio, y en eso se hacían grupos de oración de los evangélicos, de los pastores evangélicos, tuvieron un rol muy importante en toda la campaña, además de la emergencia sanitaria, y también de orar para restablecer la salud de las personas. ¿Es eso más o menos lo que me estabas preguntando? Sí, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Silvia. Daniel, ¿querés cerrar? No, simplemente agradecerle a Silvia y al Centro de Hermenéutica, realmente que podamos conocer estas experiencias que para nosotros, ¿sí?, son un tanto desconocidas y que nos permiten de algún modo profundizar en algunas cosas que nos son necesarias y buenas en estos tiempos, ¿no? Y desprejuiciarnos fundamentalmente de muchas cosas.
Bueno, muchas gracias. Y Solo contarles que en breve le vamos a pasar información de los diversos encuentros, o los restantes encuentros de este seminario permanente de hermenéutica y espiritualidad, de modo que por los medios en que siempre, por la página o Facebook, y no sé qué más tenemos. Instagram. Les vamos a hacer llegar las invitaciones. De modo que muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y gracias por las preguntas. Gracias. Aguillé, Silvia, y a todo el grupo. Muchas gracias. Chao. Adiós. Chau, chau.